invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Capítulo 4, versículos del 1 al 10. Libro de Génesis. Capítulo 4, versos del 1 al 10. Y una vez que lo tengan, favor de estar en pie, si su condición física si le permite. Gracias, Michelle. Y hemos iniciado el pasado domingo una serie de mensajes basados en los primeros capítulos del libro de Génesis. Vamos a estar reflexionando hasta el capítulo 11. Y en la tarde de hoy vamos a reflexionar en esta historia, de lo cual, de acuerdo a la cronología del libro de Génesis, viene a ser el primer homicidio en la historia de la humanidad, por lo menos el primer homicidio redactado. Y el título que le he dado a esta exposición en esta tarde es El hombre y Dios después de la caída. El hombre y Dios después de la caída. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La verdad es que la condición del ser humano después de la caída, de acuerdo a la narrativa del libro de Génesis, no fue una positiva. O sea, la decisión que tomó Adán y Eva de emanciparse de Dios a través de la desobediencia no les rindió buenos frutos, no resultó. Su teoría no resultó. Al ser engañada por la serpiente, que le había dicho que cuando tomara el fruto, entonces, a la verdad es que Dios le estaba ocultando información y Dios le estaba en cierta medida privando de algo mayor. Esa no fue la situación. Y esas son las grandes mentiras del enemigo de las almas a nosotros como seres humanos. Se nos ofrecen villas y castillas y conceptos tergiversados de Dios, y luego cuando caminamos por esa dirección, pues lamentablemente recogemos el fruto de nuestras acciones. Aquí en el capítulo 4, mis queridos hermanos, para mí es lo que llamo el hombre y Dios después de la caída. O sea, ¿por qué digo el hombre y Dios? Bueno, sabemos que en el inicio, como reflexionamos el pasado domingo, en el capítulo 3, estaba Adán y Eva en el huerto, todo iba bien, estaban en un paraíso. El Señor, cuando los creó, lo que ya estaba hecho era un paraíso. Pero tristemente, por su desobediencia, pues ellos desperdiciaron ese paraíso. Ahora, no solamente era un paraíso en cuanto a lo físico, sino también en el estado interno, en el estado emocional, espiritual. Una vez que desobedecieron, fueron expulsados de ese paraíso físicamente, pero lo más triste fue lo que ocurrió en su corazón. De lo cual sus hijos, Caín y Abel,
fueron afectados también con esa caída por las acciones que en este caso uno de ellos tomó. Y digo el hombre y Dios después de la caída porque precisamente este acontecimiento, que es este homicidio, este delito tan terrible, se dio en el contexto de ofrendas a Dios. O sea, se da en el contexto donde de alguna manera Caín y Abel habían recibido sí instrucciones, ya sea de Dios directamente, no lo dice el texto, o pudo haber sido de sus padres, de cómo presentar ofrendas de sacrificio a Dios. ¿Por qué inferimos esto? Bueno, porque lo estaban haciendo. O sea, esto no salió por motus propio. O sea, esto no fue algo que salió de ellos, sino que en cierta medida esto ya ellos estaban instruidos en que debían ofrendar a Dios. Lo que sí salió de ellos era la calidad del servicio a Dios. Eso sí salió de ellos. Ahora, entonces, se hace el contraste, porque le voy a decir algo, y esto es como un hint de todo lo que es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presentan básicamente siempre dos personas, una que hace lo correcto y otra que hace lo incorrecto. Tenemos un David, pero tiene un Saúl. ¿Okay? Tenemos un Esaú, tenemos un Jacob. Aquí tenemos un Caín y aquí tenemos un Abel. Tenemos uno que es justo y el otro que no es justo. O sea, es como si realmente esto fuera representativo de que en la humanidad, desde los mismos inicios, existiesen dos tipos de personas. Un tipo de personas que pese a su condición caída, sin embargo, quiere agradar a Dios sinceramente, y el otro tipo de personas que quiere inclusive manipular a Dios. No es que quiere servir a Dios, sino que quiere servir a su manera a Dios y pensar y creer que puede tener las mismas bendiciones que aquel que sinceramente sirve a Dios. Y es algo que hoy día lo podemos ver. A veces una persona de fuera puede observar que usted sinceramente está buscando de Dios, que usted sinceramente está creciendo espiritualmente y por causa de esa fe, pues no solamente usted tiene la capacidad de soportar ciertas pruebas que a otros los destruiría, sino que también usted es bendecido de muchas maneras, porque Dios bendice. Entonces, el de afuera ve y en lugar de ir realmente a lo que es el punto central de lo que está ocurriendo, él simplemente se enfoca en lo externo y dice, bueno, si él va a la iglesia, esta persona o ella va a la iglesia, está recibiendo instrucción, sirve ahí, pues quiere decir que si yo hago lo mismo, pues yo voy a tener los mismos resultados. Voy a ser como ella, voy a tener bendiciones, voy a hacer esto y aquello y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a ir a la iglesia, pero no ve los resultados que espera ver. Y se va decepcionado. Y es que, mis queridos hermanos, su asistencia aquí es muy importante. Gloria a Dios. Su servicio a Dios aquí es muy importante. Pero lo más importante es que lo haga de corazón. Y cuando hacemos nuestro servicio a Dios de corazón, es un servicio de excelencia. Eso no se lo tiene que decir un pastor. Eso no se lo tiene que decir un hermano que lleve más tiempo en la fe. Es algo que nace de las mismas convicciones que usted tiene porque usted le cree a Dios, porque usted ha tenido un encuentro con Dios, porque Dios ha revelado a Cristo en su corazón y usted está en agradecimiento y adoración a Él. Entonces el Señor bendice a los que realmente tienen un corazón recto delante de Él. O sea, los que son sinceros. Esto no son fórmulas mágicas de que yo pongo un pie en la iglesia y aunque mi corazón esté lejos de Él, Él me va a bendecir. Porque como hemos apreciado en otras exposiciones, Dios es un Dios de relación. Y Dios, sobre todas las cosas, ve el corazón del hombre. Así que como le dije, Caín y Abel y todos estos personajes que hay este contraste, pareciera como si representara realmente estos dos tipos de personas que después de la caída, en cuanto a su relación con Dios, se desempeñan de esa forma. Ahora, vamos a ver y apreciar qué es la enseñanza que tenemos en esta situación. Porque en el contexto, ¿verdad? Ya usted pudo apreciar
Dice aquí, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió Dios a su hijo Caín. Conoció es un término que tiene que ver con una relación sexual normal entre dos personas casadas. Como resultado de esa relación, Eva concibió Dios a luz a Caín y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, en cierta medida, aún después de la caída, Eva todavía seguía y tenía un concepto de Dios. ¿Habrá estado arrepentida? Claro, entiendo que sí, porque estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia. ¿Que pudo haber estado enseñando a sus hijos quién es Dios? Claro que sí, pero ya en un estado de caída. Luego dice en el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, dos jóvenes o dos hombres con unas vocaciones completamente diferentes propias de ese tiempo. O sea, ellos tenían sus capacidades ¿para qué? Para desempeñarse socialmente. Uno de ellos que dice aquí, pastor de ovejas, y el otro que, labrador de la tierra. Ahora, aquí que entra el asunto. El asunto entonces es que vino el tiempo de traer la ofrenda a Dios. Vuelvo y le digo, ¿de dónde ellos aprendieron esto? Ellos tuvieron que haber sido instruidos por sus padres. O pudieron haber sido instruidos, ¿verdad?, por lo que Dios le dijo a Adán y Eva de lo que hicieran. O sea, antes de la caída no se está hablando de sacrificios ni de ofrendas, es posterior a la caída. Entonces, ambos, en base a lo enseñado, en base a lo instruido, proceden a presentar sus ofrendas a Dios. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué dice? Que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Miren el orden de la narrativa. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, que lo primero que no vio con agrado fue el corazón de Caín. Y obviamente eso se traduce ¿en qué? En lo que estaba ofreciendo. Luego dice aquí que sin embargo, anterior a eso, que Dios miró con agrado a Abel y con su ofrenda. O sea, lo primero es que Dios está observando que a las personas y luego lo que trae. Entonces, miró con desagrado a Caín y miró con agrado a Abel. Ahora, el asunto es que eso incomodó a Caín. Tremendo. Eso es muy legítimo. Pero entonces se añade a la historia que el Señor se comunica con Caín. No sabemos en qué manera, pudo haber sido directamente o cómo lo fue. Y dice, pero ¿por qué tú estás así? En otras palabras, si tú hicieras bien las cosas, pues vas a recibir bendición. Y si no la haces, pues obviamente los resultados es que no vas a ser bendecido. O sea, Dios estaba instruyendo a Caín para que hiciese lo correcto. En otras palabras, le estaba diciendo algo que para un hombre después de la caída es sumamente difícil. Es dos cosas: reconocer que está mal y que hay otro que lo hace bien. Después de la caída, al ser humano le molesta eso. Le molesta ser corregido por Dios y luego reconocer que hay otros que lo hacen bien. Y a esto le añadimos un tercer punto: el buscar aprender de ese que lo hace bien. ¿Y qué es lo que afecta en estas tres áreas? El orgullo. Esto es después de la caída. O sea, el orgullo, hermano. ¿Sabes lo que nos mata el orgullo a los seres humanos? O sea, cómo después de la caída tenemos este orgullo, que no damos nuestro brazo a torcer, que no tenemos la humildad para reconocer lo incorrecto, no tenemos la humildad para reconocer quién lo hace correcto, y tercero, no tenemos la humildad para pedir consejo del que lo hace correcto. Entonces Caín desaprovechó una oportunidad para crecer como persona, como individuo. ¿Y qué hizo? Hizo lo que toda persona caída hace. Buscó hacer desaparecer lo que lo hacía lucir mal. En lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer quién lo hace bien, en lugar de ¿qué? De poder aprender de esa persona, ¿qué hizo? Vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Porque en la psicología o en la lógica de él, bueno,
somos dos, uno lo hace bien, no, el otro lo hace tan bien. Yo lo elimino a él, pues lo que queda es mi ofrenda. Y por lo tanto, tú no tienes con quién compararme. ¿Será que Caín vio a Abel como una competencia? Parece que sí. Pero de nuevo, en lugar de aprender. Hermano, le voy a decir algo, en la vida, los que se tragan su orgullo son los más que aprenden. Repito, los que se tragan su orgullo son los más que crecen. ¿Por qué? Y esto se da en el campo, en todos los campos de la vida. En el área académica, si tú ves a alguien que excede, que realmente es aprovechado, y a ti no te va igual que él, oye, pégate a él y aprende de él. Quítate ese orgullo, aprende. Son oportunidades que Dios da. Pero no, yo mejor voy a hablar mal de él o voy a hacerlo lucir como que él no es tan competente como es. ¿Por qué? Porque mi lógica es la siguiente, o sea, yo hago descrédito de él como si yo haciendo descrédito de él me hace mejor a mí. Hermano, tú desacreditas a alguien, eso no te hace mejor a ti, te hace peor que él. Y así es el ser humano después de la caída. En el área académica, en el área deportiva. Lo mismo en la competencia. Si ves a alguien experimentado, pregúntale. Oye, dime de verdad, ¿cómo tú te entrenas? ¿Qué yo puedo aprender de ti? En el campo ministerial, aquellos que están comenzando en el ministerio. Y este es mi llamado a los que estén viendo esto. Hay muchos que están comenzando el ministerio y se creen que se lo saben todo. Tú no sabes nada todavía. Tienes que tener mentores y personas que te ayuden a caminar en esto porque el camino es largo. Y se aprende del Señor, se aprende de la palabra, pero para eso Dios puso personas que han caminado mucho más que tú en la vida, especialmente en el ministerio. Pero por orgullo no preguntan. Porque ellos lo saben todo, porque ellos tienen 10,000 podcasts. Porque ellos siguen a fulano, a sutano, a mengano, a alguien que no le conoce. Tú necesitas un veterano que camine contigo, que te ayude. Pero entonces, ¿qué sucede? Por el orgullo, no preguntamos, entonces vienen los tropezones en la vida. Porque no quiere decir que el veterano no ha cometido errores. Es que de los errores se aprendió. Pégate. Pero no, ¿qué es lo que se hace? En el mundo religioso, en el mundo comercial, en el mundo académico. Yo trato de echar a un lado lo que me hace lucir mal, en vez de unirme y aprender. ¿Y qué hizo Caín? Mató y asesinó a Abel. Ahora, la acción de Caín, él creía que eso pasó desapercibido delante de Dios. Entonces Dios le hace dos preguntas muy importantes a Caín. La primera pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Hermano, aquí la pregunta de Dios no es para tener la información porque ya Dios sabía que Abel estaba bajo tierra. Pero es como la misma pregunta que le hizo a sus padres en la caída, cuando le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? Él sabía que Adán se estaba escondiendo. Es una pregunta confrontativa. Y él le dice, mira, ¿dónde está tu hermano Abel? Y miren lo grosero que es él. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ese era como nosotros. Ese es de este tiempo. ¿Un grosero? ¿Qué? ¿Yo soy guarda de mi hermano? Grosero. Milagro que el Señor no le dijo, ¡qué grosero! ¿Será que después de la caída entonces comenzaron a ser malcriados? Bueno, puede ser también. Después la segunda pregunta confrontativa. ¿Qué le has hecho? De nuevo, no es una pregunta para buscar información. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, le dio la primera oportunidad de que le dijera, ¿dónde está tu hermano? Y que él por lo menos le confesara, mira, wow, me sentí mal por la vergüenza, estaba abochornado de que no estaba dando una ofrenda de la calidad de él y lo maté. No fue sincero. Pero entonces le añadió la mentira. A lo cual entonces Dios lo confronta aún más. ¿Qué has hecho? Lo mataste. Y luego de eso, en el verso 11 en adelante, lo que viene es que el Señor marcó a Caín
Y lo marcó de una manera que donde quiera que él fuese iba a ser identificado como un homicida. E iba a tener unas consecuencias sus acciones. De hecho, Abel, aunque fue asesinado, sin embargo, de acuerdo al autor de los Hebreos, en el capítulo 11, Abel pasó a la historia como un hombre de fe, que agradó a Dios por medio de la fe, dándole al Señor lo mejor de él. Entonces, ¿qué se resalta de esta narrativa? Lo primero es lo siguiente, que la excelencia, lo primero que apreciamos de esta historia es la excelencia de la ofrenda de Abel y la mediocridad de Caín. Caín era un mediocre en todo el sentido de la palabra. Mediocre en lo que hacía y mediocre en cómo reaccionó a lo que hizo. Porque, hermano, no es que podamos fallar en algo. Eso no te hace mediocre. Un mediocre para mí es algo más abarcador. No solamente es que fallaste, es que quisiste permanecer en la mediocridad porque no quisiste aprender para trascender del error que cometiste. Sin embargo, Abel, y decimos excelencia porque así lo describe en Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, lo que Abel ofrecía era excelente. Luego añade el autor de los Hebreos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En otras palabras, aún después de muerto se sigue hablando de lo bien que él hizo. Y hay personas que dejan marcas y huellas en la vida, que aunque vengan los envidiosos, que aunque vengan los Caínes de la vida y los traten de eliminar, no los van a poder eliminar porque hasta quedan en las mentes y en el eco de las voces por todos los siglos. Al contrario, los exaltan más. Hay obras que perduran, hermano. Y las obras que perduran son las que son dadas a Dios sinceramente. La calidad. Cuando usted y yo amamos legítimamente a Dios, no le damos lo que nos sobra. Cuando usted y yo realmente amamos a Dios, no caemos en la situación que uno de los profetas menores, entiéndase el profeta Malaquías, tuvo que denunciar al pueblo de Israel. ¿Y cuál era la situación? Que en este asunto de los sacrificios, de las ofrendas, pues llegó un momento en que el corazón de ellos estaba tan separado de Dios que cuando llegaban al altar, en lugar de ofrecer el animal perfecto, que era lo que tenían que ofrecer, le daban el ciego, el cojo, el enfermo. O sea, escatimaban. Pero no escatimaban para dar lo mejor. Ellos iban y decían, ¿cuál es el peor animal que está aquí? Ese de una. Mira, aquí yo mato 2 pájaros de un tiro. Literal, si es pájaro. Saco de mi granja el peor y de una vez cumplo con Dios. Ya estábamos. Este es el mejor negocio que yo he hecho. Sí, para ti. Pero Dios que ve el corazón, le dijo a través del profeta Malaquías, lo que tú me ofreces a mí, tú no se lo ofrecerías a tu príncipe. Sepas algo, por eso entonces yo corté ahora la bendición de tu vida. Porque, hermano, no es que Dios necesite esos pájaros, no necesita esos animales. Dios lo que estaba enseñando a través de esos principios es el corazón del ser humano. El Señor no necesita el aceite que se le pudiera ofrendar. Lo que Dios está probando en el hombre, ¿qué valor tiene para nosotros Él? Porque hasta el mismo Jesucristo, en una situación, estaba en un lugar de un culto público, y Él le dice a los discípulos, pendiente a lo que va a pasar ahí en las ofrendas, pendiente. ¿Cómo? Miren lo que va a pasar ahí. ¿Y qué estaba pasando? Que algunos estaban ofrendando y había otra, una señora viuda, bien pobre, que dio 2 o 3 monedas. Y Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién está dando más de ellos? Y ellos, obviamente, no tienen el ojo de Dios que ve lo profundo del corazón. Ellos dijeron, pues los otros. Y yo, no. Aquellos dan de lo que les sobra. Pero esta, aunque aparenta ante los demás que es poco, sin embargo da de lo que tiene. Esa lo ha dado más. Hermanos, y aquí el asunto es, no solamente en el punto de vista económico, no es eso, sino en el punto de mayordomía integral del ser humano. O somos como Abel o somos como Caín. O soy un pastor como Caín. De hecho, él era, mira así, él era pastor.
Era labrador de la tierra. Abel era el pastor. El bueno era Abel, era pastor. Pero o soy un tipo de pastor como Caín, que le doy lo mediocre a Dios, pero quiero aparentar que estoy dando lo mejor para Él, para impresionar a los humanos y no para Dios, yo voy a tener mi recompensa. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también que segará. Usted va a decidir si usted va a ser un creyente como Abel o como Caín. Obviamente, si usted es una persona sincera en su fe, aún dentro de su imperfección, se va a conducir como Abel, porque no es algo que te han enseñado, es algo que tú tienes en el corazón. Hay cosas, hermanos, que no se enseñan. No hay necesidad de enseñarlas. Cuando uno está enamorado, salen cosas que nadie te enseñó. ¿Ah? Cuando uno está enamorado, yo no recuerdo que mi papá se haya sentado en algún momento a decirme, mira, Carlos, cuando tú te enamores, mira tú haz estos detalles. No, él nunca se sentó conmigo en eso. Sí, me decía, tiene una noviecita, Carlos, dime, esas cosas. Y yo sé que si yo me hubiera sentado con él a pedirle consejos, me hubiera dicho, pues haz esto, pero eso nunca pasó. Ahora, a mí me salió espontáneamente cuando me enamoré con la que hoy es mi esposa. Las atenciones, los detalles. Si alguien me dijese, ¿de qué libro lo leíste? ¿De qué libro? Salió del corazón. Todos esos detalles. Todo ese cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se hacen. Cuando está el amor, hermano, está la entrega, hay cosas que no hay necesidad de enseñarlas. Salen espontáneamente. Como alguien dijo, enséñame cómo te debo amar. No seas ridículo. ¿Cómo que te enseñe qué? ¿O amas o no amas, chico? No, es que no sé cómo expresarlo. ¿Qué? Estás viendo mucha novela turca, tú. Póngase para su número. Nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, esos todos sabían cómo enamorar a alguien. Y los de ahora necesitan una conferencia. ¿Qué es eso? Ahora necesitan una conferencia para todo. El cortejo bíblico para casarse. El cortejo bíblico. ¡Hey, chicos, ya! Y los matrimonios de antes, sin menos información, y duraban 60 años. Literalmente. Hasta que la muerte los separaba. Ahora les da 50 conferencias y como quiera, ay, yo creo que me voy a separar. Ñoñeras de la gente. Necesita una conferencia para todo. Porque eso, esta generación está media fragilita, ¿verdad? Los de antes estaban hechos como los tonkas, los juguetes fuertes, eso. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Lo segundo, no solamente la fe de Abel, sino también vemos la motivación de la ofrenda. ¿Cuál fue la motivación de la ofrenda de Abel? La fe. ¿Y la de Caín? Cumplir. ¿De dónde yo infiero esto? Pues por la calidad de lo que está ofreciendo. O uno da las cosas con fe, o sea, con convicción y con amor, o lo da simplemente por cumplir. Usted no se da cuenta cuando alguien lo recibe usted por cumplir. Tú dices, y te dicen, oye, ¿te recibió? Sí. ¿Y me recibió? ¿Y cómo fue? Me recibió. Ahora, tú notas cuando alguien te recibe. Oh, tú dices, wow, me recibió. Porque las motivaciones, hermano. Tú sabes cuando uno va a una iglesia con una motivación de agradar a Dios o que tú vas por cumplir. Cuando uno va por cumplir está arrastrando los pies. Cuando uno está por cumplir le molesta todo. Cuando uno está por cumplir siempre va a haber una gran excusa para no hacer lo que uno debe hacer. Ahora, cuando la motivación está en la fe, cuando la motivación está en el amor y la convicción a Dios, oye hermano, que muchas cosas se pueden hacer. Que muchas cosas se hacen por la fe, dice en Hebreos capítulo 11. Y la motivación de Abel fue ¿qué? La fe. Y la fe como resultado trae obediencia, trae adoración y trae amor. Abel no lo estaba haciendo para lucir mejor que Caín. Eso es lo importante, escúcheme bien. La motivación de Abel no fue, voy a hacer lucir mal a Caín. No. Caín lució mal por lo que él hizo, no por la motivación de Abel.
Y hoy día muchas personas lo toman a personal y dicen, este lo hace para hacerme lucir mal. Puede ser que haya gente así, pero hay otros que simplemente sus buenas acciones te están confrontando a ti. Entonces lo que debemos hacer es que ir en arrepentimiento delante de Dios. Y tercero, mis queridos hermanos, la consecuencia de la ofrenda. Primero, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Segundo, la motivación de la ofrenda fue la fe de Abel. En Caín fue cumplir. La tercera, la consecuencia de la ofrenda. Abel agradó a Dios, pero fue asesinado por Caín. Eso no es una buena motivación para hacer las cosas bien, ¿verdad? Parece como que nos matan. Pero le voy a decir la verdad, no es que todos van a sufrir la misma suerte de Abel. Pero si no te matan físicamente, siempre va a haber alguien que te va a atacar. Créame. Si usted es la diferencia, si usted es luz donde está, siempre alguien le va a señalar. ¿Por qué? Porque la excelencia a Dios después de la caída es motivo de envidia. Es motivo de confrontación también. ¿Por qué? Wow, si Él puede darle lo mejor a Dios, yo pudiera. Yo no tengo excusa. Si Él estando en la misma condición que yo estoy de pecado, sin embargo, Él hace el esfuerzo por hacer lo mejor delante de Dios, entonces, ¿qué excusa tengo yo? Porque Caín asesinó a Abel para eliminar lo que lo hacía lucir mal ante Dios. Pero el asunto es que se olvidó que ante los ojos de Dios nada pasa ¿qué? Desapercibido. Nada. La enseñanza de todo esto para concluir. Primeramente, el hombre y Dios después de la caída. Hemos visto que después de la caída, o tenemos y somos personas como Abel, que aún dentro de nuestras imperfecciones, sin embargo, sinceramente buscamos a Dios. Y esa sinceridad de buscar de Dios nos lleva a darle un servicio de excelencia a Dios. O vamos a ser como el Caín, que en lugar de arrepentirse y buscar hacer lo mejor para Dios, sencillamente actúa, le da rienda suelta a todo ese pecado interno y trata de tomar los asuntos en sus manos. En lugar de entender que lo que Dios busca a través de todos estos procesos es acercarnos más a Él. Y aún más después de ¿qué? De la caída. Que Dios nos permita ver a Abel como un buen ejemplo de cómo ser un adorador después de la caída. Que no seamos como Caín. Caín quiso eliminar lo que lo hacía lucir ¿qué? Mal, para él lucir bien. Nadie que quiere lucir bien ante los demás, eliminando a otro, va a lucir bien. Nunca, hermano. A la larga, todo sale a la luz. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a lucir peor. Pero más importante que ante los ojos de Dios, lo veamos a la luz de lo que es nuestro Dios soberano y 3 veces santo. Que Dios quiera adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta linda tarde y gracias Dios por la bendición que nos has dado de estar reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, y gracias porque ciertamente aún estando familiarizados con estas historias, siendo tu palabra, nos sigue confrontando, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigamos reflexionando en la misma, de acuerdo a lo que has impartido en nuestros corazones en esta tarde. Y sobre todo, Padre Santo, si alguna vida de los que están aquí presentes, como de los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que venga a tus pies, Señor. Así que, Padre, gracias y te damos toda la gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.